Gracias. Claro. Bien. Espera que pongo... Ahí está, bueno. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Se escucha Bueno. bien? Sí, se escucha muy Sí, bien. Sí, Perfecto, perfecto. sí. Bueno, Bueno. bárbaro. Entonces, Buenas tardes y qué bueno que algunos ponen, se ponen la cámara. Así podemos dirigirnos a algunas personas. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, voy a comenzar leyendo unas viñetas que separé. Los psiquiatras del servicio en el que está internado y del cual sale para ir a ver regularmente a su analista, advierten al señor T. Está bien que vaya a ver a un analista, pero también tiene que intentar reintegrarse en la sociedad, encontrar un alojamiento, un trabajo, en fin, usted debería ocuparse de la realidad. Sin inmutarse, él les replica, pero yo trabajo, tengo 3 sesiones de análisis por semana para ocuparme de la realidad. El joven M, por su parte, así se presenta a su analista, el tratamiento que le han propuesto. Me dijeron, aquí el médico jefe de servicio es un poco como su padre y la jefa de enfermeras como su madre. Entonces, informa, le pedí a la enfermera que me esconda bajo su falda cuando tengo miedo, pero ella se negó. No entiendo por qué. ¿No ese es el papel de una madre? Y el último, hay otro más que está muy bueno, que no lo había tomado al principio, es Dylan desconfía mucho de todas las referencias al tal Lacan, que siempre mencionamos en nuestras discusiones entre pasantes, en libros, revistas que cargamos con nosotros. Él, que nunca pide nada y que más bien desconfía de nuestras proposiciones, un día insiste, quiere a toda costa mostrarme su último hallazgo en su computadora. Así me topo con la conferencia de Lovaina, de la cual extrae a repetición el momento en que Jean-Louis Lippert arroja una jarra de agua al rostro de Lacan. ¿Ese es el que ustedes eligieron como su amo? Y otra cita que es de Antonin Artaud, que es un poeta y escritor francés, que dice así: esta vida no es más que un marco, una broma, una fachada siniestra. En realidad, todo está trucado. Bien, me serví de estas viñetas para comenzar a hablar de una particularidad de la esquizofrenia, que es la ironía. Lacan en el 66 le responde a los estudiantes, se llama Respuesta a los estudiantes de filosofía, a una pregunta que ellos le hacen a propósito de la función social de la enfermedad mental. Lacan les responde que su función social es la ironía. Cuando tengan la práctica del esquizofrénico, sabrán que es la ironía que lo arma y que llega a la raíz de toda relación social. Los seres hablantes, al estar atravesados por el lenguaje, nos separamos de lo real por lo simbólico. El sujeto esquizofrénico no está en ningún discurso, en ningún lazo social. No se defiende de lo real por lo simbólico. El sujeto esquizofrénico, todo para él, en él, todo lo simbólico es real. Las palabras son todas para él real, son tomadas como cosa. No hay muerte de la cosa como pensamos en la neurosis. No hay muerte de la cosa en las palabras. La cadena significante está totalmente rota y hay frases interrumpidas.
una parte de lo simbólico se vuelve real. El esquizofrénico no cree en el otro con mayúscula. En el decir que implementan, encontramos lo que se llama la ironía real, esa ironía que convoca a lo real del goce, donde no hay una mediación simbólica. El esquizofrénico no tiene otro que la lengua misma, que en consecuencia lo invade. Y ahí es que la esquizofrenia, es la única estructura que en lo simbólico no permite defenderse contra lo real, ya que no funciona la significatización ni la metaforización, la palabra no incaldiente del goce. La palabra es la cosa y todo lo simbólico es real. En el dicho esquizofrénico no hay posibilidad alguna de relación significante. Es la ironía inadvertida, involuntaria, que se origina, por supuesto, en la forclusión del nombre del padre. El sujeto esquizofrénico no cuenta con este operador. Para él no hay otro, el otro está forcluido, no puede haber lazo social. No posee registro simbólico para tratar lo real. La posibilidad que tiene de sustituir, o la posibilidad de sustitución, de metaforizar, no es un recurso con el que cuenta en su estructura. Miller tiene un texto que se llama Ironía, que parte de este comentario que les hacía de Lacan de 1966 en relación a los estudiantes de filosofía, y retoma esta idea y reordena la posición del sujeto esquizofrénico, que al estar ubicado en una posición de excepción en relación al lenguaje, a su particular relación con el lenguaje, nos permite captar, dice allí Miller, la relación de la esquizofrenia con la función del semblante, o sea, la función que para el esquizofrénico tienen todos los discursos establecidos. Miller comienza su conferencia proponiendo una clínica universal del delirio, partiendo de la idea de que todos somos delirantes, partiendo de que todos los discursos son defensas contra lo real. Plantea entonces que para fundar este universal se debe considerar la posición de excepción del esquizofrénico, en tanto que él no se defiende de lo real a través del lenguaje, porque para él todo lo simbólico es real. Señala que es a partir de su posición subjetiva, o sea, de la posición que adquiere, que intenta mostrar que no hay discurso que no sea del semblante. Un poco de historia. El término esquizofrenia data de 1911 y el primero que lo implementa es Bloyer, que habla en un artículo de demencia precoz, el grupo de las esquizofrenias. Bloyer tiene un intercambio con Freud muy interesante, también a través de Jung. Esta amistad con estos dos psiquiatras le servía a Freud para obtener un reconocimiento en el mundo de la psiquiatría, o sea, un reconocimiento del psicoanálisis en el mundo de la psiquiatría. Y Freud usa el término demencia paranoide recién en el caso Schreber, y reconoce a la esquizofrenia como una entidad propia, la diferencia de la paranoia, pero le proporciona el término parafrenia. Es importante tener en cuenta dos cuestiones fundamentales en Freud, o del abordaje que realiza. La primera es que considera los trastornos del lenguaje en la psicosis como un correlato o con un correlato libidinal. Esta orientación es la que después le permite a Lacan desarrollar su estudio en la relación del significante y del goce. Y la segunda es de la que se sirve Freud, del abordaje de la psicosis, como una vía de estudio para pensar el funcionamiento del aparato psíquico y modos de intervención posibles en la práctica. Así, en 1914,
afirma que la demencia precoz y la paranoia permiten inteligir la psicología del yo, así como la distribución y localización de la libido objetal, el libido del yo. En un artículo un año más tarde, que es en lo inconsciente, Freud refiere a los trastornos del lenguaje en la esquizofrenia, señalando la peculiar desorganización sintáctica de las frases, así como una tendencia a la dispersión asociativa y a cierto manierismo lingüístico. Él dice así, el modo de expresarlo es rebuscado, amanerado. Parece como algo que, eso, como un manierismo, lo pude pensar yo. Tales cuestiones indican para Freud una alteración en la metaforización del lenguaje que obedece, dice, a una falla en la constitución de la represión originaria, que indica que una representación objeto comporta dos elementos, una representación de cosa que es inconsciente y una representación de palabra que es preconsciente. Esto se lo acordarán de Freud cuando lo vieron en la facu. A diferencia de lo que sucede en la neurosis, donde la represión afecta a la representación de palabra preconsciente, en la esquizofrenia la defensa afecta a la represión de cosa inconsciente. Y él considera que es debido a esta falla en la constitución, entre la diferencia entre inconsciente y preconsciente, por la cual la relación entre las palabras y las cosas está alterada, o es alterada. Esta falla afecta la capacidad simbólica y las palabras son tomadas, como lo podemos ver en los casos, en sentido literal y concreto. Y ahí está la famosa frase que dice que el esquizofrénico trata a las palabras como cosas. Lacan se ocupa de la esquizofrenia en varios momentos de su enseñanza. En cada oportunidad siempre realiza un valioso aspecto clínico y se puede extraer consecuencias que conciernen a la práctica, ¿no? Voy a tomar una de esas referencias, que es el comentario de Jean Hippolyte sobre la Verneingung de Freud. En ese trabajo se estudia el texto de la negación de Freud. Hippolyte señala que en ese texto se asiste a la construcción del mito del adentro y del afuera, que permite pensar la constitución subjetiva en términos de simbolización. En este texto, que es la negación, Freud diferencia dos juicios, el de atribución y el de existencia. La función del juicio es atribuir o no una cosa, aceptar o impugnar la representación en la realidad, en términos de emociones pulsionales. Quiero comer, quiero escupir, quiero introyectar esto en mí o quiero excluir esto de mí. La otra función es la del juicio de existencia, la que recae sobre la existencia real de una cosa del mundo representada. Ahora no se trata de si algo percibido debe ser acogido o no, sino de si algo se encuentra presente como representación dentro del yo, que pueda ser reencontrado en la percepción realidad. Otra vez estamos en esto del mito del adentro y del afuera. Pero ya no se trata de que sea buena o no la cosa a introyectar, entonces, por lo tanto, merezca ser acogida por el yo, sino también que debe encontrarse ahí en el mundo exterior. En esta experiencia, lo que queda dentro es lo que se incluye, es lo que se significa primordialmente, y que Freud llama Beijahung, una Beijahung originaria y fundante. Aquello que queda fuera es el producto del Astophum. Y lo que se destaca en este mito del adentro y del afuera es sencillamente cómo se origina un movimiento primario de emociones pulsionales. Lacan, en su intervención, retoma
el término Verwerfung, que es un término que él lee, que Freud lo menciona una sola vez en el caso del hombre de los lobos. Retoma este término, Verwerfung, y lo opone a la simbolización primaria y constituye para él lo que es expulsado, rechazado. O sea que el par ya no va a ser Bejahung Vernengung, sino Bejahung Verwerfung. Y dice, ¿qué sucede? Se pregunta ahí Lacan, con lo que no es admitido en el seminario 3, lo que no es admitido en la Bejahung. Dice, lo que el sujeto ha cercenado no vuelve a encontrarse en su historia. Si se designa con ese nombre, el lugar donde lo reprimido vuelve a aparecer, si se designa con el nombre de historia. Lo que sucede es que lo que no ha llegado a lo simbólico va a aparecer erráticamente, es decir, en relaciones de resistencia sin transferencia. Cuando Lacan utiliza este significante Verwerfung, que como les contaba lo toma del historial del hombre de los lobos, es para dar cuenta del mecanismo propio de la psicosis, del rechazo específico, que es el rechazo del significante del nombre del padre. Cuando Lacan se refiere a la alucinación del hombre de los lobos, dice que escapa a la historia, a la rememoración, que se atiene a un carácter ahistórico y una presencia irruptiva que se diferencia claramente del retorno de lo reprimido propio de la neurosis. Lacan afirma que en el orden simbólico los vacíos son tan significantes como los llenos. Parece efectivamente que la alianza de un vacío es la que constituye el primer paso de todo movimiento dialéctico, o sea, que haya lugar. Y es ciertamente la insistencia que pone el sujeto esquizofrénico en reiterar ese paso, que difiere, dice ahí Lacan, bastante del sujeto paranoico, ¿no? En cuanto a la retroacción en un tiempo cíclico que hace tan difícil la anamnesis de sus perturbaciones, de fenómenos elementales que los llama presignificantes en relación al paranoico y que no logran, sino después de una organización discursiva larga y penosa, establecer, constituir ese universo llamado delirio, dice. Para Lacan, en la paranoia, los fenómenos elementales son susceptibles de avenirse a una articulación significante y organizarse a través de un punto de capitón. En la esquizofrenia no nos encontramos con esto, nos encontramos con una falla de la simbolización primordial. Algo que me olvidé en relación a lo inconsciente del artículo de Freud es que explicita la manera en que cada sujeto se vincula con la representación del mundo, entre captación del mundo exterior y un filtrado interno en un juego constante entre una representación inconsciente y una representación consciente y preconsciente. Así en la neurosis, por el sesgo de la represión, el sujeto mantiene separadas las palabras, demasiado próximos a lo que conocemos en psicoanálisis como la cosa. En la esquizofrenia, la palabra es tomada al pie de la letra, como si el sujeto le prestase una sustancia material, corporal, lo cual complejiza la constitución del mundo de los objetos. Para Freud, esa sobreinvestidura de la palabra traduce el primero de los intentos de curación. Es por eso que Freud dice que en el trabajo del delirio del sujeto debe conformarse con las palabras en lugar de las cosas. Y que los esquizofrénicos tratan cosas concretas como si fueran abstractas. En lo inconsciente da un ejemplo de un doctor que asistía a los encuentros psicoanalíticos, que se llama Victor Tausk, también es psicólogo, a partir del caso de una paciente suya, lo menciona, una joven
que dice que siente que sus ojos no están en la posición correcta desde que su pareja se los ha torcido. Como un modo de decir, me robó la mirada, ¿no? Creo que podríamos decir algo así como en ese sentido. Y ella lo dice, me torció los ojos, ¿no? O sea, lejos de ser un fenómeno de conversión, se escuchaba que la paciente sentía físicamente el impacto de las palabras sobre su cuerpo, ¿no? Con esta percusión real de la palabra, torcedor de ojos, ¿no? Que yo lo podía pensar así, como esto, me robó la mirada en cuanto me vio, como en un sentido más amoroso. Esto es lo que, digamos, no se puede filtrar de lo simbólico, ¿no? Y con la palabra se convierte en la cosa misma, ¿no? Y el sujeto queda entregado a un goce inseparable. Volviendo con lo que comenzaba, desde esta perspectiva que les fui contando en relación a un goce inseparable, a este otro que no se encuentra, en el que no se cree, la ironía aparece como un ataque contra esa invasión de ese otro, ¿no? Que en primer lugar es el lenguaje. Es un ataque, y por eso, digo, en su texto, Miller, en su texto de ironía, lo diferencia del chiste, lo diferencia del humor, está lejos de serlo. Lo escribe en la perspectiva del otro, al witz, al chiste. O sea, es lo que del otro debe vincularse con la sublimación. El chiste es solidario del otro, mientras que en la ironía va contra el otro. Dice que el otro no existe, que el lazo social es en el fondo una estafa, que no hay discurso que no sea del semblante. Eso es lo que nos pone, con lo que nos enfrenta el esquizofrénico. La ironía es la forma cómica que toma el saber que el otro no sabe, mientras que el humor se ejerce desde el punto de vista del sujeto supuesto al saber. La ironía solo se ejerce allí donde la caída del sujeto supuesto al saber se ha consumado. Parecería ser una salida al análisis de la neurosis. ¿Cómo ejercer y practicar esta clínica irónica? ¿Cómo hacer uso del lenguaje para tratar al goce cuando al mismo tiempo es su vehículo? El esquizofrénico no tiene el significante de la falta. Nada impide, dice Miller, que se pueda intentar ayudarlo a obtenerlo en lo real. Es una invitación a favorecer todos los elementos que posibilitarían al sujeto tratar a partir de sus intuiciones sobre lo que le permite suplir esa ausencia del significante fálico, la invasión masiva de la angustia. Para algunos será un lugar privilegiado la materialidad de las palabras por medio de un juego sobre las formas, las sonoridades, la disposición. En el caso de Artaud, que yo les leía un parrafito de este poeta francés, se lanzó una práctica del dibujo, que ya no era la escritura que lo llevaba a cierta metonimia constante y sin fin, sino que lo conducía a la letra, a una letra como borde, el dibujo como un rasgo. En análisis, más allá de la recopilación de las palabras, que corren el riesgo de escurrirse, dice Miller, habrá que practicar un corte para hacer que la falta exista realmente al no haber falta simbólica. La conversación da como estos datos, la conversación, la atención a los detalles de la vida cotidiana, a las soluciones que encuentra el sujeto, al saber que está de su lado, son otras brújulas para situar el lugar
por el cual hacer pasar ese corte que necesitamos ayudar a construir y construir. Millar lo dice así: hacerse incauto de un real, es decir, montar un discurso en el que los semblantes atrapen un real. Un real en qué creer sin comulgar con él. Es difícil no dejarse engañar por los semblantes, y no es cuestión de jugar al padre para encarnarlos, sino introduciendo algo como juego. Y para terminar, elegí una frase que es de ironía también, que a mí me gusta mucho, que dice así: ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante y que tú también hablabas de lo que no existe. Bueno, hasta acá. Muy, muy bueno, Susi, muchas gracias. Mucho para pensar, principalmente eh, en esta indicación del corte, ¿no? En relación a la esquizofrenia y al corte, a lo que hace semblante, eh, a que no se trata de ser un padre, ¿no? Pero No, como no se colocar, trata, claro. claro, no se trata de lo que está forcluido, que sería el nombre del padre, pero que eso no quiere decir que algo no pueda anudar algo del juego. Me parece interesantísimo esa indicación que tiene que ver con el juego, Sí. porque realmente el juego remite, me parece, a la cuestión más artesanal del trabajo con el esquizofrénico. Un poco lo hablábamos en el encuentro pasado, a esa cuestión de tratar de ubicar en en esta cuestión que decías que el esquizofrénico le da a la palabra una materialidad, poder encontrar una materialidad que circunscriba el goce que se desata, sino en lo corporal, ¿no? Me parece que encontrar algunas palabras que puedan generar ciertas identificaciones o que puedan situarlos en algún punto de lo social incluso, ¿no? Que justamente esta cuestión eh, de desmentir permanente, padecer de desmentir el lazo social permanentemente, generalmente excluye al esquizofrénico, Sí, ¿no? no lo leí, pero comentaba un psicoanalista un caso que me había interesado mucho porque había encontrado el modo de enlazarse al analista, ¿no? Estaba en una clínica, y había encontrado un modo de enlazarse al otro haciéndole chistes a la enfermera, ¿no? Del lugar. Y entonces el chiste que contaba todo el tiempo era, llamé a... me gustó mucho. Ya te un hombre llama por teléfono a un manicomio y pregunta: ¿quién está en la habitación 24? Nadie, le contesta a la enfermera, a lo que el hombre responde lleno de alegría: entonces lo logré, pude escaparme, ¿no? Entonces se lo contaba a las diferentes enfermeras de la sala. Y cuando se lo contaba, iba, le tocaba la puerta al analista y le decía: ¿lo conté bien? ¿Dije bien esta palabra? ¿Estuvo bien el tiempo? Como que no, había algo que él no podía disfrutar de eso, claramente, pero sí disfrutaba de ir a contarle a su analista y armaba ese lazo ahí con las enfermeras a las que le iba contando este chiste, ¿no? Como modo simpático. Me gustó me gustó mucho ese ejemplo. Sí, sí, De enlazarse al otro, este modo de enlazarse al otro cuando es tan complicado establecer sí, eso sí, precisamente. sí, perfecto. Es el modo de enlazarse y el modo de poder vivir habitar el lenguaje.
Habitar el ¿no? lenguaje, exactamente. Encontrar un modo de Sí, habitar, si habitar el bien lenguaje. no habita el discurso, pero encontrar un modo de habitar el lenguaje, que Exacto. no sea por la vía de la perplejidad, me parece, Sí, sí, sí. sumamente claro como Ujú. esas indicaciones clínicas. Bueno, a ver, hoy lo que vamos a trabajar en esta segunda parte. Después, en todo caso, si hay algunas preguntas en relación a esto, unificamos las preguntas para el final, tanto Dale. de lo que presenta Susi como de lo que voy a presentar yo. Bueno, yo a tono con esta semana tan gris y lluviosa, voy a hablar acerca de la melancolía. La semana pasada les habíamos presentado un fragmento de una película. Como no encontramos película en esta ocasión, bueno, yo les traigo una extracción de un monólogo, de una obra de un autor que se llama Tennessee Williams. Es una obra corta que se llama Háblame como la lluvia y déjame escucharte. Acerca de Tennessee Williams, buscando para presentarlo, para dar alguna coordenada, me sorprendí con algo interesante justamente. Tennessee Williams es un representante, es dramaturgo y poeta, representante del realismo americano. Él era del sur de Estados Unidos, de un sur aristocrático, en decadencia, que pierde la guerra civil, y tal vez sea esa decadencia la marca de su estética y de su poética, porque él escribe acerca de los frágiles. Con respecto a su vida, él era alcohólico y fármaco-dependiente y tenía un profundo miedo por la locura, porque tanto su madre como su hermana habían atravesado cuestiones severas psiquiátricas, fundamentalmente su hermana, que pasó gran parte de su vida institucionalizada, y un dato con respecto a su fallecimiento: Tennessee Williams muere ahogado con las pastillas que tomaba, de sus fármacos, y al querer abrir el frasco de pastillas, se traga todas las pastillas más la tapa, y eso lo ahoga y lo mata. O sea que mm, en la búsqueda de algo que represente la melancolía, justamente me topo con un autor que tuvo este final, ¿no? Bueno, les leo unas extracciones del monólogo. La obra de teatro son dos personas, un hombre y una mujer, que están encerrados en una habitación compartiendo las miserias de su vida. Y ella dice: estaré tan cansada de mi vida en la ciudad que no me importará oír la lluvia. Estaré tan callada, las líneas desaparecerán de mi cara, los ojos no volverán a inflamarse. No tendré amigos, no tendré conocidos, no tendré idea alguna de lo que ocurre en el mundo. No estaré consciente del paso del tiempo. Leeré libros y diarios de escritores muertos. Me sentiré más cerca de ellos que lo que nunca me sentí de personas que conocía antes de retirarme del mundo. Entonces un día correré mis manos por mi cuerpo y sentiré cuán liviana y delgada me he puesto, casi transparente, apenas real. Bien, no hay modo de presentarles la melancolía que no sea con un con una cierta densidad.
me había ocurrido una película que es de los años 80, 90, no sé si alguno se acordará, vos Susi seguro, que se llamaba Delicatessen, que en toda la película había una mujer que todo el tiempo se quería suicidar y cada vez iba no me va a salir un neologismo, se volvía más sofisticado su modo de querer matarse. Entonces la cuestión era todos los artilugios que ella iba armando para poder matarse. Eso era un poco más humorístico, por llamarlo de alguna manera, cuasi irónico, para tomar Claro, la esquizofrenia. la esquizofrenia. Bueno, les voy a leer algunas cuestiones que dice Freud. Me imagino que todos están familiarizados con el texto Duelo y Melancolía de Freud. Vamos a tomar algunos recortes, algunas citas de ese texto. A modo de definición de la melancolía, podemos tomar esta. Dice Freud, la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja del sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches, autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. El duelo muestra los mismos rasgos, excepto uno: falta en él la perturbación del sentimiento de sí, pero en todo lo demás es lo mismo. Entonces, tomamos como que el rasgo propio de la melancolía, a diferencia del duelo, es la perturbación del sentimiento de sí expresado en las quejas y en los autorreproches. Sigo con Freud y esta cuestión del rasgo que señala. Dice, el melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía, eso ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe a su yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla ante todos los demás y conmisera a cada uno de sus familiares por tener lazos con una persona tan indigna. No juzga que le ha sobrevenido una alteración, sino que extiende su autocrítica al pasado y asevera que nunca fue mejor. El cuadro de este delirio de insignificancia es interesante, que acá ya Freud recorta algo en relación al delirio en la melancolía, predominantemente moral, se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Freud habla del origen de los autorreproches y dice, así se tiene en la mano la clave del cuadro clínico si se disciernen los autorreproches como reproches contra un objeto de amor que desde allí han rebotado sobre el propio yo. Otra característica que extraemos de Freud en relación a la melancolía es el pudor y la vergüenza. Dice, tiene que resultarnos llamativo que el melancólico no se comporte en un todo como alguien que hace contrición de arrepentimiento y de autorreproche. Le falta, o al menos no es notable en él, la vergüenza en presencia de los otros, que sería la principal característica de este último estado. El melancólico podría casi destacarse
el rasgo opuesto, el de una acuciante franqueza que se complace en el desnudamiento de sí mismo. En esto podemos ubicar en el melancólico casi un punto de satisfacción en la exhibición de sus propias desgracias, ¿no? De la presentación tan desarmada de su propio ser. Otro rasgo es que se presentan como víctimas de una gran injusticia. Después Freud tiene una, bueno, destaca algo muy particular, que es la lucidez del melancólico. Dice, nos parece que tiene razón, y aún que capta la verdad con más claridad que otros no melancólicos. Cuando en una autocrítica extremada se pinta como insignificantucho, egoísta, insincero, quizás en nuestro fuero interno nos parezca que se acerca bastante al conocimiento de sí mismo, y solo nos intriga la razón por la cual uno tendría que enfermarse para alcanzar una verdad así. A mí esto me remite a algo que vamos a ir viendo, que tiene que ver con como si hubiera una verdad en ese sentimiento de sazón de la vida, ¿no? Como que solo el enfermo melancólico alcanza a poder revelar algo que está en relación a una especie eh, de sazón con respecto a lo vital, ¿no? Como si hubiera ahí algo de la inexistencia o de la dificultad para hacerse de una existencia que el melancólico revela a los cuatro vientos y hace un cierto alarde con esta falta de vergüenza y de pudor, pero como que estaría en el corazón del ser, podríamos pensar. Por lo menos es lo que se me ocurre. Otra consideración que hace Freud es en relación a la libido. Y dice, la libido libre no se desplazó a otro objeto, sino que se retiró sobre el yo. Pero ahí no encontró un uso cualquiera, sino que sirvió para establecer una identificación del yo con el objeto resignado. La sombra del objeto cayó sobre el yo. Esta es la frase fundamental. Todos cuando nos dicen melancolía es la sombra del objeto recae sobre el yo. Todos nos acordamos de lo mismo. Quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto abandonado. Bien, hay algo en relación a la descripción del cuadro clínico de la melancolía que está en relación a la identificación, al narcisismo y al objeto. Ese, por lo menos, es un recorrido posible que es el que les propongo hacer. Como decía la vez pasada, siempre a la psicosis hay distintos lugares por donde poder eh, entrarle, por donde poder tomarla, poder leerla, poder investigarla. Bueno, yo propongo este recorrido en relación a la melancolía pensada como una psicosis melancólica, ¿no? Bueno, Jacques Miller dice que en la melancolía hay identidad con el objeto a mortificar. Habla de identidad. Freud habla de identificación. Miller trae la palabra identidad. La semana pasada él había hecho como una partición entre la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía, y habíamos visto la cuestión de el goce,
el goce que irrumpe, el goce que no estaba, el goce ilimitado, y habíamos dicho que en la melancolía aparece en relación al objeto, al, 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 al sujeto identificado al objeto. Hace identidad con el objeto A. Entonces, propongo como lo primero que tomemos la cuestión de esa diferencia sutil entre la identificación y la identidad. En relación a la identidad, simplemente podemos tomar algo que encontramos en la web, que es una definición del principio de identidad, que dicen forma parte de una teoría de la realidad del ser. Afirma algo tan general como que el ser es. Esto se explica diciendo que todo objeto es idéntico a sí mismo. Identidad tiene que ver con lo idéntico en este caso. Algo que se vuelve idéntico a sí mismo. Veremos entonces cómo en la melancolía se juega esta cuestión del objeto y del sí mismo, teniendo en el horizonte la frase freudiana que acabamos de destacar, que es que la sombra del objeto recae sobre el yo. O sea, ahí podemos pensar que hay una identidad entre ese sí mismo, ese yo, y el objeto. En cuanto a la identificación, podemos señalar algunas cosas. Para Freud, la identificación es la más temprana ligación afectiva. Es una de las definiciones de Freud de la identificación. También dice que puede ser ambivalente, muy interesante. Puede surgir la ternura o la aniquilación. Esto es lo que también Lacan menciona en el seminario 20 como el odio-enamoramiento. Entonces podemos encontrar que la identificación tanto puede surgir lo amoroso como puede surgir el odio. Este primer lazo al otro, Freud lo liga a la oralidad. Este primer lazo, pensado ahí en relación a la identificación primaria, Freud lo va a ligar a la oralidad, a la incorporación, al canibalismo. Recuerden lo que plantea en relación al padre de la horda, que el padre es asesinado y después es introyectado. O sea, a partir de un acto canibalístico, los hijos introyectan al padre comiéndoselo, como mito. Ya cuando habla Freud de la identificación histérica, va a considerar que la identificación es a un rasgo del objeto. La distancia que se da ya pensando la identificación histérica, por ejemplo, que es una identificación a un rasgo, a una parte del objeto, ya nos está marcando un distanciamiento en relación a esa masividad que plantea esta oralidad, esta incorporación canibalística. Lacan, en el seminario 9, presenta la identificación como la relación del sujeto con el significante. O sea que acá la identificación es puramente simbólica. El sujeto se identifica a un S1 que le viene del otro. Por lo tanto, el sujeto carece de identidad. Es justamente indeterminado. Es puro efecto de la cadena significante. Entonces, la identificación le otorga cierta consistencia al sujeto. En este sentido, podemos pensar también a la identidad ligada a esa identificación primaria, la de la incorporación, donde se hace cuerpo con el objeto.
ven que la identificación histérica o la identificación pensada desde lo simbólico ya tiene un tratamiento justamente simbólico y hay un distanciamiento entre el sujeto y el objeto. Hay una parte que se toma. Me parece que la cuestión de la identidad la podríamos pensar, o se me ocurre a mí pensarla, como esta identificación primaria, en donde se hace cuerpo con el objeto. Mientras que en la identificación pensada como puramente simbólica, ya se puede establecer esto que les decía, la distancia con el objeto. Justamente permite una elaboración subjetiva, que es como Freud detalla el trabajo del duelo. Ahí podemos pensar en una diferenciación, ¿no? Cuando hay una distancia con el objeto, cuando se puede establecer una buena distancia con el objeto, entonces esto permite un trabajo de elaboración, un trabajo de elaboración simbólica, que es todo lo que hemos visto en Duelo y Melancolía, lo que detalla Freud como el trabajo del duelo. El duelo acompaña, aparece, ¿no? lo que vemos como aceptación de la realidad, deshacimiento pieza por pieza, la libido queda retirada del mundo, hasta que después esa libido puede catequizar otros objetos. La melancolía, Freud la diferencia del proceso del duelo justamente por la perturbación del sentimiento de sí. Este era el rasgo que Freud decía, bueno, viene esto lo tienen igual, esto lo tienen igual, esto lo tienen igual, esto no. Y esto, que no es igual, en lo que no se asemejan, el trabajo del duelo, el proceso del duelo. Y la melancolía es en la perturbación del sentimiento de sí. Ese sentimiento de sí liga entonces la identificación con el narcisismo. Vieron que les dije que las coordenadas iban a ser la identificación, el narcisismo, el objeto. El ideal en relación al narcisismo y el objeto. Pasamos entonces a ver cómo se juega la cuestión entre el objeto y el ideal. ¿Qué sería este ideal? La propia imagen de sí que pretende tener cohesión o unificación. Es ese objeto imaginario al cual el sujeto se identifica para tener un cuerpo unificado, ¿no? Podremos pensar el del estadio del espejo, ¿no? El reconocimiento en la mirada del otro para poder ser, para poder unificar y construir ese yo, construir la imagen. Sabemos que el objeto está perdido por estructura. Y como vimos la vez pasada, el sujeto extrae del campo del otro al objeto. Por un lado, cede un goce imposible para obtener un plus, que es el goce que obtiene en el fantasma, a partir del objeto A. En el duelo hay una revisión de esta pérdida original del objeto que está dada por estructura. Pero el sujeto cuenta con la respuesta, podemos pensar la respuesta fantasmática, para restablecer en lo simbólico una pérdida que es en lo real, la pérdida del ser amado, o de lo que haga sustituto del ser amado, ¿no? Puede ser, ¿no? Estoy ahí, dice la patria, y algunas cosas. En la melancolía, el sujeto hace identidad con el objeto perdido y lo reconstruye en su propio yo. Este es el punto nodal. Hace identidad con el objeto perdido y lo reconstruye en su propio yo. ¿Cómo se juega entonces allí lo que había mencionado anteriormente como la ambivalencia? El odio se ensaña con el objeto sustitutivo que se vuelca al yo. Ahí tenemos
punto el caldo de cultivo de lo que habíamos visto como los autorreproches. Freud ubica en este punto el origen de los autorreproches y de los lamentos. Aparece la instancia hostil de un superyo que goza severamente. Aquí lo que encontramos es satisfacción de un goce sacrificial que tiene en el horizonte lo que se llama un dios oscuro. O sea, lo que implica el, el sacrificio, ¿no? Me viene a la mente un cuadro en donde está Saturno que se mastica a sus hijos, ¿no? Que los hijos son entregados al sacrificio, ese dios oscuro que tiene voracidad y que está justamente con sus hijos engulléndolos. Bueno, este goce superyoico que se entrega sacrificialmente. Acá está el punto de la satisfacción. Entonces, en la melancolía, el A queda oculto tras la imagen, o sea, tras el objeto imaginario del narcisismo especular. Así se produce la identidad del yo y el objeto A. El sujeto, entonces, ataca su propia imagen para atravesarlo y alcanzar el objeto. Y ese objeto es un objeto resto. No es el objeto resto como saldo del deseo. Es otro tipo de resto. Es el objeto resto como el objeto desecho, como el objeto indigno. El sujeto no es el objeto en el otro del deseo, es el desecho, no hay mediación del otro. O sea, el sujeto en relación a la neurosis se propone como objeto con cierto brillo fálico para completar el deseo en el otro. O sea, el otro está barrado, no se sabe qué desea el otro, es el encuentro con el otro deseante, no con el otro del tesoro de los significantes ya, sino con el otro del deseo. Entonces el sujeto se propone como objeto, ¿no? Ante la pregunta por el deseo del otro. No se trata de esto, de proponerse como objeto del deseo del otro. Es un objeto que es desecho, sin ninguna mediación del otro. Si no opera entonces la extracción del objeto que ordena la realidad vía el fantasma, en su lugar surge un yo ideal, ¿no? Pero un yo ideal no con el brillo fálico que puede seducir al otro cuyo deseo se desconoce. Surge un yo ideal degradado, rechazado, sin vergüenza, como lo señalábamos en este rasgo que ubicaba Freud. Lo que en el paranoico pone en el otro persecutorio como su atacante, en el melancólico, en cambio, lo que se ataca es su propia imagen. Otra diferencia que tiene el sujeto melancólico con el sujeto paranoico tiene que ver con el narcisismo, con que en los dos se juega el narcisismo. Nada más que en el paranoico el narcisismo está exacerbado, en el melancólico está degradado. Pero en los dos se juega una partida en relación al narcisismo. Justamente es en los intentos de separación que estos sujetos pueden llegar al suicidio, como les decía antes, cuando para llegar a lograr llegar al objeto, se penetra en sí mismo.
¿no? Esto es como, por ahí lo pensamos de una manera un poco abstracta. Si lo pensamos en un terreno de lo concreto, bueno, es como estos sujetos pueden llegar al suicidio para poder poner en acto la pérdida del objeto que no pueden tramitar por la vía simbólica. Hay una pérdida que no se tramita por la vía simbólica y que pasa a lo real del cuerpo. El ideal no es, en estos casos, un objeto amable, sino más bien un ideal mortífero, que ante la incompetencia de la separación del objeto, se vuelve contra él consumando la propia caída, ¿no? Esto es lo que aparece en los intentos de suicidio en la melancolía, ¿no? Hay una incompetencia para la separación del objeto, con lo cual se vuelve contra sí para consumar la caída. Tiene como resultante la caída propia. El dejarse caer también se verifica en los autorreproches, que para Freud, en lugar de ser dirigidos al otro, ¿no? Como decía, que en lugar de dirigirlos al otro, al objeto de amor, en este caso, se vuelven contra sí. No constituyen un otro. Por lo tanto, su ideal no está dirigido al otro. Por eso, en la dirección de la cura, no va a escuchar cualquier rectificación que quieran hacer quienes lo rodean acerca de sus propias percepciones. O sea, no es una cuestión de decirle al melancólico, vos sos bárbaro, vos tenés un montón de virtudes, no sos nada de esto que vos decís, te estás castigando. No, porque no hay una relación al otro en donde el otro pueda ser escuchado. Por eso, bueno, es difícil establecer la cuestión transferencial. En cambio, al dolor de la existencia, que nombra Lacan, para otras subjetividades, está velado en la melancolía, se presenta en estado puro. O sea, el dolor de la existencia en una subjetividad neurótica está velado, porque está ese impulso vital incluso que destacábamos al principio. En la melancolía, el dolor de la existencia de la falta en ser, de que no hay identidad del ser. Bueno, ese dolor de la existencia en la melancolía se presenta en estado puro. Encontramos un estado de carencia de sentido y de vaciamiento libidinal, y eso está soportado en una conciencia de dolor moral que lo culpabiliza por las desgracias. La falta estructural no subjetivada, se trasladará en culpa que aparece fenoménicamente, justamente lo que les decía antes, con el delirio de indignidad, que en ciertos casos puede funcionar como todo delirio como restitutivo. Si encarna algo del goce mortífero y hace cierto enlace al otro. El delirio, en este caso, es secundario, en los casos de la melancolía es secundario, puede presentarse o no, puede haber melancolías con delirio o no. A veces surge porque el sujeto se percata de su propio estado y para darle una explicación a todos sus fenómenos, a la senestesia penosa, a la apatía, a la inmovilidad, es como que el sujeto intenta armar una explicación a eso, entonces eso aparece como un delirio de indignidad, en un intento de darle explicación a todos esos fenómenos que él mismo, porque antes habíamos hablado de la lucidez, como mencionaba Freud, la lucidez del melancólico, bueno, él intenta armar una explicación
sobre eso que le pasa, por supuesto que no tiene ningún empacho con poder manifestarlo, porque vimos que hay algo del pudor y la vergüenza que no funcionan en este punto, hay una satisfacción en esa mostración. En relación al delirio, Seglas, un psiquiatra francés, que influenció a Lacan, que se hacía en la Salpêtrière, lo describía así, al delirio melancólico. Decía, las concepciones delirantes del melancólico pueden, en principio, revestir expresiones muy variables, ideas de ruina, de insuficiencia, de incapacidad, de autoacusación, de culpa hacia la sociedad, hacia Dios, ideas de condenación eterna, de persecución, temor a los castigos, a los suplicios, al infierno, y a veces ideas más especiales de negación y de inmortalidad que estudiaremos aparte. Estas ideas en apariencia tan diversas tienen en el fondo puntos en común. Bueno, esta es la presentación del delirio según Seglas. Ahora, bueno, o sea, como la melancolía tiene como un trazo grueso de algunas cuestiones que podemos encontrar en la neurosis, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, en el autorreproche del obsesivo, en la severidad del superyo, o sea, por eso a veces escuchamos hablar de rasgos melancólicos, o sea, a veces en estructuras neuróticas encontramos rasgos melancólicos, melancoloides, en donde eh, algo de todo esto aparece, por supuesto tienen otra elaboración y otro modo de abordaje, ¿no? Pero bueno, es como el trazo ultra grueso de ciertos rasgos y ciertos fenómenos que encontramos en algunos casos de neurosis. Les comento si bien saben que no podemos traer casos clínicos, pero sin detalle, me interesaba comentarles algo en relación a un caso. Es un sujeto que tiene vivencias de indignidad acompañadas de pasajes al acto para hacerse existir como una mierda para su familia. Esto es lo que expresa. Tiene ataques de ira que desata sobre sí misma de distintas formas. Después de esos episodios aparece una ligadura, o por lo menos lo que yo interpreto como cierto intento de ligadura. Durante un tiempo, por suerte, en momentos cada vez más prolongados, a partir del intento de reparar el mal que ella es para la familia, se entrega a un sacrificio de atenciones desmedidas hacia ellos. La identificación con un objeto detestable se le presenta ante circunstancias que la dejan ante un hondo sentimiento de vacío y de injusticia, en las que ella no sirve para nada, ni para sí ni para terceros. Es como el criterio de peligrosidad, ¿no? Ella no sirve ni para sí ni para los demás. Y esto es lo que la precipita al acto. Vemos cómo el goce dañino, sacrificial, se presenta cuando ella vuelve de estos episodios, ¿no? Y quiere reparar algo, como a modo reparatorio, compensatorio, quiere reparar algo con su familia. Entonces, este goce dañino, sacrificial, que sostiene al sujeto en su existencia. O sea, hay algo de este goce que la sostiene en su existencia. Y que cuando ese goce masoquista se puede localizar en
estas atenciones, aunque sean desmesuradas en relación a su familia, podríamos pensar que hay algo de un intento reparatorio y que mientras ella se puede mantener en eso, por más que tenga que hacer, bueno, por supuesto, algunos sacrificios para poder servir a su núcleo familiar, en eso ella es como que en pista, es como que encuentra una especie de lugar y de existencia. O sea, no, por supuesto que ese goce no está abandonado, pero que está encauzado, podríamos decir. Y en relación a esto, y para terminar, me, me interesa leerles un párrafo de una clase de Colette Soler, de un libro que se llama ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? Hay un capítulo muy interesante que habla sobre la angustia en la psicosis y tiene un párrafo sobre la melancolía que me gustaría compartírselos. Es en la página 189. Y Colette Soler dice: es difícil caracterizar el estado melancólico. La melancolía, como psicosis, no sé si es exactamente angustia. Lacan dice dolor de existir, algo como un sentimiento de la facticidad de la existencia fuera de toda razón y sentido, que parece realmente cercano a la angustia. En este caso, también podemos pensar el delirio melancólico de culpa o de indignidad como una elaboración, un intento de elaborar. Por eso, creo que se comprueba, se verifica en la experiencia, que quizá el delirio de culpa, el delirio de indignidad, no es el más peligroso cuando encontramos un caso de melancolía grave, porque ya es una manera de agarrarse de algo un poco simbólico. Peor es cuando el sujeto se petrifica totalmente y entra en un lugar fuera de todo acceso al significante. Peor aún, y más peligroso, cuando el sujeto pretende que se encuentra mejor. Tenemos la constatación que verificamos muchas veces en la experiencia clínica, donde el terapeuta puede pensar, bueno, está menos triste, está mejor, va a salir mañana. Y sale mañana y a la noche se arroja por la ventana. En este sentido digo que ante el delirio de culpa, de indignidad, según pienso, nunca hay que proponerle al sujeto que es inocente de la culpa, decirle que no tiene ninguna culpa. Seguro que no tiene ninguna culpa, pero creo que es un recurso simbólico valioso y si lo sustraemos puede ser muy peligroso. Me parece que es una indicación súper interesante clínica. Bueno, nuestros encuentros se llaman Dirección de la Cura en la Psicosis, entonces como para poder ubicar algo además de una clínica que es a veces muy ardua, muy árida y que es escasa además, ¿no? No es que uno se topa con muchos casos en donde se puede, o sea, podemos hablar más bien de rasgos melancólicos en algunos pacientes, pero no una melancolía. Y además son eh, de, de una dificultad para establecer la transferencia eh, sí, bastante compleja. Y bueno, me parece que esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ante la lluvia de goce, ante la posibilidad de extraer el objeto en la psicosis, que habíamos leído esto de que el psicótico lleva el objeto en el bolsillo. Bueno, poder situar alguna orientación en relación a lo que se puede tramitar vía el delirio, vía lo simbólico, vía una localización del goce, bueno, me parecía que y aparte lo que dice Colette me parece que tiene que ver con que, bueno, con que hay algo de esa culpa
que no se puede deshacer, que no es conveniente deshacerla ni desarmarla. Simplemente en todo caso que no domine completamente la existencia, o que pueda tener una existencia con eso, o más allá de eso. No sé, es como una hipótesis de dirección de la cura en relación a, bueno, a lo que nos ofrece la teoría, ¿no? A todo lo que nos ofrece Freud y Lacan. Bueno, hasta aquí la melancolía. Bueno, Espero que no haya tenido la densidad del melancólico, la no, estuvo muy bien. exposición. Muchas gracias, mire, estuvo muy bien. Y bueno, con indicaciones clínicas, además de algo, como vos decís, tan difícil, ¿no? De sobrellevar en la clínica. Así que muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Esta No vez vi el parece que chat. no. A ver, muchas gracias, muy interesante explicación. Muchas gracias, muy buena exposición. Muy interesante la transmisión. Creo que no hay, Miri. Bueno, ¿Se quieren, si alguno alguien quiere quiere hacer preguntar alguna algo, tenemos unos consulta? minutos. Tenemos unos minutitos. Bueno, muy buena el trabajo de ambas, me gustó mucho, aprendí un montón y quería hacerte una pregunta respecto, digamos, la melancolía es muy difícil en la transferencia, ¿no? Esto último que decías, y el trabajo en la clínica. Y, y si bien hay muchos pacientes que pueden ¿no? Con cierta melancolización hasta que uno realmente logra hacer el diagnóstico, ¿no? Encuentra eso pesado, ¿no? La melancolía, no sale esto que de repente da un poquito de miedo cuando lo es demasiado contento, o que sale un poquito de la tristeza. Es muy difícil la operación, o sea, operar con todo eso, ¿no? Y angustia también del lado del analista, digamos. Sí, claro. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco de la cuestión de cuando la angustia queda del lado del analista, ¿no? Sí. Ante este tipo de clínica. Uno ligo un poco tu comentario con una pregunta que me pareció ver con respecto a alguna intervención en relación a la melancolía. No podría señalar una intervención concreta como una intervención recortada, un poco lo que trataba de transmitir en la lectura del caso, que tiene que ver con, en principio, tener una escucha muy paciente para poder alojar ese padecimiento, como, ¿no? Como con cualquier paciente, pero tener una escucha que pueda sostener ese padecimiento. Y me parece que hay algo interesante y es justamente no entrar a partir de la angustia y a partir de eso insoportable, que es insoportable literalmente para el paciente, digamos, poder tomar eso insoportable y no querer modificarlo, en el punto de no querer contradecirlo, ¿no? De no querer contrastarlo con la realidad. O sea, me parece que en ese punto hay algo que creo que es en general para la clínica psicoanalítica, en donde uno está ahí para soportar lo que es insoportable para el sujeto, ¿no? Uno está ahí en una posición de soporte material, porque, bueno, en esta época es difícil, pero pone el cuerpo y pone la escucha para alojar algo de lo insoportable para el sujeto. Por, Entonces, por, por eso me hacía la pregunta el deseo del analista ahí, ¿viste? Con la melancolía. Es toda una pregunta para mí, por lo menos, ¿no? Esto que vos decís, la paciencia, ¿no? Y un poco, por eso también esto, ¿no? Uno sabe que puede estar un poco más contento, pero es alerta, ¿no? Y no la imposibilidad de causarlo, que se cause, que algo lo cause, ¿verdad?
muy difícil, muy Sí, es difícil. muy difícil, Sí, muy, muy difícil porque la cuestión por eso me parece interesante lo que dice Colette Soler, porque hay una cuestión en donde pensar eh, en que lo contento, ¿no? Que algo de lo contento sería una solución, es ubicarlo en relación a una consideración moral, ¿no? Es como pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Que entonces el contento, porque, bueno, será para otra exposición en todo caso, pero tenemos la contrapartida de la manía, en donde, bueno, eh, hay un exceso eh, se presenta el exceso, ¿no? Que incluso hay lo que se llama como una enfermedad circular, que es, ¿no? El pasaje de la manía y la melancolía. Pero lo que digo es, suponer que hay algo de lo contento es como si fuera un prejuicio del analista, ¿no? Más bien hay que buscar qué es lo que lo puede enlazar y mantener algo de eso que se vuelve contra sí mismo eh, en cierto, como en cierto grado, ¿no? Como algo más bien de la gradación que hay algo de la felicidad claro. Es como ¿eh? más del orden de la estabilización de algo del yo, ¿no? Que el objeto no, la sombra del objeto, ¿no? No le caiga de lleno, más que, claro, eyecto. Sí, sí, Y pensaba a tu criterio, digamos, ¿no? A veces, viste, Alejandra Pizarnik, ¿no? Cuando vos leías esto Tennessee Williams. Tennessee Williams, y pensaba, ¿no? Porque como que es difícil de ubicar, eh, pero como algo de esto, ¿no? Si lees de ella, algo de esto pesa y cae, ¿no? Con esta sombra de la melancolía. A tu criterio también pensás lo mismo, digamos, ¿no? Sí, 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 me parece que sí, que hay algo, bueno, no, me parece que si uno hace una lectura a precup de los artistas que efectivamente sabe que se han suicidado, hay algo en la obra la obra destila algo de esa melancolía. Me parece que es un trabajo muy interesante y muy seductor también, porque a veces, porque la melancolía tiene un costado muy seductor también, ¿no? Hay algo del regodeo, porque me parece que tiene que ver con un goce mortífero que nos atraviesa, ¿no? En todo caso, tratamos de ponerlo a raya, pero el goce mortífero está. Entonces, por eso, cuando alguien realmente lleva a cabo, lleva la cosa hasta las últimas circunstancias, tiene un punto seductor. En las obras, artísticas, uno puede sublimar algo de esta seducción. Claro, En la vida, no. No sería claro. conveniente. ¿Qué le se ve en ella particular, en su escrito? ¿Eh? ¿Cómo? No escuché. Yo tampoco sé que alguien habló, pero no escuché. Ah. Bueno, sí. Lo último que quiero, una dudita me quedó. De acuerdo a lo que dice Colette Soler, y con respecto a la melancolía como psicosis, porque es una psicosis, tenemos que actuar similar a como hacemos con otra psicosis. O sea, no contradecirla. Yo entendí eso. Totalmente. Secretario. Como que la alojamos, la escuchamos. Sí, sí, María, absolutamente, sí. Perfecto. Sí, sí, esa es Gracias. la explicación. Sí, es lo que entendí ahora, por eso. Gracias. No, Muy por amable. favor. Bueno, Nos vemos la estamos en próxima. hora, así que muchas gracias Gracias. Muchas por gracias. y nos Gracias. vemos la Muchas próxima. gracias. Un Muchas beso. gracias. Hasta la próxima. Escuché todo.